Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a Entrevistas 360. Ha pasado mucho tiempo desde la última entrevista, ha pasado nada menos que una pandemia, tiempos muy complicados, pero bueno, aquí estamos de nuevo y nada mejor que empezar esta nueva etapa de Entrevistas 360 con un muy buen amigo como es Miguel Nonay. ¿Qué tal, Miguel? Muy bien. Muchas gracias por abrirnos tu casa. Por favor, a ti, que estoy súper contento, la verdad. Y yo también, yo también. Yo tenía muchas ganas de retomar el proyecto y además de toda la gente que tengo en mi lista, Miguel siempre ha estado el primero. Entonces, un poquito por empezar por algún sitio, ¿vale? Voy a presentarte para quien no te conozca. Por si no le conocéis, Miguel Nonay es el referente nacional de viaje para silla de ruedas, es decir, para viajeros que buscan información de cómo viajar en silla de ruedas. Y aparte de eso, pues también tiene otras facetas muy interesantes en las que profundizaremos, facetas como haber sido un gran emprendedor, hacer en su labor como viajero introducir bastantes ideas innovadoras, pero como digo, por empezar por algún sitio, cuéntanos un poco pues acerca de ti, de tu vida, de tu historia. Muy bien, pues nos vamos a un poquito más de mitad del siglo pasado, del siglo XX. Nos vamos ahí. Nací en el seno de una familia muy humilde, trabajadora. Trabajaba mi padre, como la mayoría de los años 60, que trabajaba el marido, ¿no? Y bueno, me cuentan que empezaba agarradito a los dedos de mi padre o de mi madre, empezaba a caminar de puntillas, hasta que pues, una mañana mi madre notó alguna cosa rara. No sabía muy bien qué era, pero se asustó. Y bueno, me llevaron. Entonces no existía la Casa Grande tal como la conocemos hoy en día, pero sí que estaba ya por allí. Me llevaron y parece ser que pillé la poliomielitis. Hubo mucha epidemia, aunque nunca se lo ha reconocido el régimen de Franco, pero hubo muchísima epidemia en España entre los años 50 e incluso principios de los 70. Creo que el último caso estaba datado en España el 71 o el 72. Nunca se reconoció, las vacunas llegaron tarde y bueno, eso es que lo pillé. Y siempre cuento como anécdota la respuesta de uno de los médicos cuando pues ya la señora, pues a su hijo le ha pasado esto, va a vivir, luego si da tiempo comentaré el problema de las pandemias que no te matan, que te dejan tarao, porque no se llega a reconocer del todo qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Pero bueno, aunque fue en el año 62, yo nací en diciembre del año 61, esto fue en el verano del 62, con 8 meses de edad, y le dijo literal a mis padres, a mi madre, el médico, le dijo: señora, su hijo valdría más que se muriera porque irá toda la vida en una silla de ruedas. Se equivocó por 40 y tantos años, que fue cuando decidí sentarme en la silla porque me penalizaba demasiado intentar seguir caminando con aparatos ortopédicos, con muletas, pero eso vino unos años después. Imaginaros, mi madre con 23 años, recién cumplidos, mi padre con 26, y nadie sabía nada. Si con la pandemia que todavía seguimos teniendo de la COVID-19 durante unos cuantos meses nadie sabía nada, imaginaros esto, ¿no? El caso es que, bueno, muchos años después hemos ido sabiendo con asociaciones, con expertos, que es una enfermedad neurológica, afecta a la mielina, que recorre la médula espinal, la columna, por la columna vertebral, ¿no? Entonces, en algún momento deja de dar órdenes y yo, aunque tengo sensibilidad en todo el cuerpo, sí, absolutamente en todo, pero por mí mismo, las piernas en el agua sí que las puedo mover, puedo mover un poco uno de los pies, pero no llegan esas órdenes. Con suficiente impulso. Bueno, imaginaros, se les viene el mundo abajo a mis padres y desde el principio no se resignaron, lógicamente.
a que mejor que me hubiera muerto, porque iba en una silla de ruedas. Así que empezaron a indagar a nivel privado. Quiero insistir mucho en el medio en el que nos movíamos, ¿no? Una familia obrera. Sí. Quiero decir, no había medios económicos, ni por parte de la familia de mi padre, ni por parte de la familia de mi madre. Sí. Digo esto porque al final acudieron a la medicina privada. Les hablaron a mis padres de un médico excelente, un traumatólogo que había en Barcelona, y que, bueno, a fuerza de intervenciones hacía algún apaño. Yo creo que cuando se les dijeron a mis padres pensaron que seguramente ocurriría como con Forrest Gump, ¿no? Que de pronto empezaría a correr y tiraría los aparatos ortopédicos. No, realmente no fue así. Pero sí que es cierto que me hicieron a lo largo de diferentes años, pues desde los 3 años hasta los 18, me operaron lo primero de todo las caderas, porque la poliomielitis lo que hace es deformar. Aparte de dejar de enviar órdenes a determinadas partes del cuerpo, deforma. Entonces, la diferencia entre alguien que ha tenido polio y alguien, por ejemplo, que sea paraolímpico, es que están más buenos y más buenas ellas y ellos, porque no ha habido de momento una deformación. Sin embargo, en la polio, por muy atleta que quiera ser, de hecho, podéis indagar y veréis que muy poca gente con polio ha sido paralímpico, porque normalmente las afecciones que han dejado lo hace muy difícil, ¿no? Pero bueno, lo que hizo a lo largo de todos estos años, me operaron primero una cadera, luego la otra. Estuve en los 2 casos 8 meses escayolado de cuerpo entero, desde prácticamente los tobillos hasta las tetas, hasta los pechos, porque no podía moverme. Con lo cual, imaginaros, se tumbaba en una cama con 3 añitos y luego, pues, terminado el primer periodo de 8 meses, dejarían pasar 2 o 3 y la siguiente intervención, ¿no? Intervenciones, lógicamente, no dolían, ya afortunadamente la anestesia estaba como muy avanzada, sí, pero los posoperatorios eran muy malos. ¿Pero estas intervenciones iban destinadas exactamente a...? Iban destinadas a poner bien lo que estaba mal. Es decir, sí, en las caderas, el médico, el traumatólogo, el doctor Esteve de Miguel, que ya murió hace unos cuantos años, detectó que me quedaba agarrotado. Es decir, en lugar de crecer, lo que hubiera ocurrido es que cada vez me hubiera ido encorvando más. No necesariamente la cabeza hubiera ido a parar a los dedos de los pies, pero sí que hubiera quedado ahí como muy agarrotado. Un poquito quizá como un primate, como un gorila más o menos, podría ser. Esto me lo estoy inventando, pero para que la gente se pueda hacer una idea. A partir de ahí, ya el crecimiento, me pusieron una serie de puentes de hueso no propio, de hueso ajeno, con lo cual también hubo que pelear un poco con que el organismo no lo rechazara y todas estas cosas. Afortunadamente, la poquita edad hizo que todo funcionara bien. Todo funcionó bien. Cierto es que todo funcionó bien. Yo recuerdo viajes que mis padres no tenían coche, no se lo podían permitir, y nos llevaba, lo quise mucho hasta que murió, a mi tío Inocencio, cuñado de mis padres, y él nos llevaba primero en una furgoneta, en una Citroën, de estas que salen en algunas películas de los años 60, sí, que llevan una caja detrás que es donde cargas, ¿no? Pues él me traía de Barcelona, imaginaros todos esos vaivenes por carreteras que no era la AP2, ni siquiera las carreteras alternativas de la Nacional 2 que puede haber ahora, ¿no? Eran muchísimo peores, grandes baches. Yo recuerdo mucho dolor en los viajes de vuelta tras una operación. Y bueno, pues tras esa de 3 años, que me hizo ir creciendo, en la poliomielitis me había creado una escoliosis tremenda, hasta tal punto, yo esto lo descubrí hace muy pocos años, que me hicieron un escáner, pero la columna vertebral, la escoliosis, ya sabéis que es que si la columna tiene este giro, sí, la escoliosis puede hacer que se convierta en una serpiente de diferentes curvas, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues además de todo eso, la columna había ido girando sobre sí misma, de tal forma
que alguna de las puntitas de las vértebras que normalmente están detrás, yo las llevo por el lado e incluso por delante. El doctor Esteve, de acuerdo con mis padres, les dijo que una vez que ya estaba creciendo, el problema podía venir en que me iba a quedar cheposo, con lo cual, pues esos 15 centímetros, yo soy pequeño, mido, si me pusiera de pie, mido 1,50 m, porque aunque me hicieron cosas, no desarrollé como tenía que haber desarrollado. En mi familia no son muy altos, pero están por el 1,70 m. Bueno, pues había que hacer esa intervención, era una intervención muy delicada, tenían que abrirme en canal, había que hacerlo antes de que empezara a hacer el cambio de la adolescencia un poco a la juventud, y entonces de motu propio decidieron que me la hacían pues con 12 años, en el año 73, y bueno, en febrero me la hicieron, suspendí, no, dejé de ir a clase, me hicieron la intervención, que creo que estuve como 6 o 7 horas en el quirófano, me sacaron, y mi padre se volvía, estaba un día o dos con nosotros en Barcelona, en clínica privada, pasando por caja, pasando por clean, y él se venía a Zaragoza a trabajar, porque tenía que seguir trabajando, y donde él trabajaba le ayudaban muchísimo, en el sentido de que las horas que necesitara, los días que necesitara, pero bueno. Y esto fue como 10 o 15 días, unos 15 días de ingreso, es la vez que más he estado. No eran las cosas como ahora, que te hacen una intervención muy complicada y si va todo bien en 3 o 4 días vas a casa. Entonces no era así. Bueno, el caso es que le dijeron a mi madre, sobre todo, que no se mueva, porque no le podemos poner la escayola hasta pasados 8 días para ver que ha ido todo bien, ¿no? Los dolores eran impresionantes. Me ponían morfina. Y me ponían morfina, y hubo un momento que le dijeron a mi madre, no le podemos poner más porque puede salir de la clínica un niño que es adicto a la morfina. Así que creo que una noche o dos del dolor que tenía me incorporé. He de decir que tenía doble dolor en la columna, que era muy fuerte, pero también aquí en la pierna derecha, aunque también utilizaron hueso ajeno, también utilizaron hueso propio, y de las dos piernas, que son muy delgaditas, en esta derecha es donde pudieron sacar alguna astilla. Y además me pusieron una varilla para sujetar la columna y los injertos de acero. Pensábamos que era de titanio, pero también hace pocos años nos enteramos que por aquel entonces no se trabajaba con el titanio. Así, la verdad que nunca he probado ponerme un imán ahí detrás, pero probablemente se quede pegado. Es muy probable. Bueno, en fin, el caso es que a los 8 días, esto que ahora es muy típico en los medios de comunicación, lo peor estaba por llegar. A nivel de dolor, lo peor estaba lo peor estaba por llegar, porque se me llevaron para escayolarme y me colgaron del cuello, y yo con las manos agarraba una varilla, claro, si no me hubiera ahorcado. Entonces yo sujetándome y ellos dándome vueltas. ¿Qué pretendían? No era una tortura gratuita. Lo que pretendían era que estuviese lo suficientemente estirado, porque después de 12 años con la columna vertebral ahí arrugada, pretendían que, no es que la desarrugaran mucho, luego se ha visto en el escáner que no tanto, pero sí que me ha hecho, pues a lo mejor si no me hubiera quedado en 1,30 m o 1,35 m. Y además, desde el punto de vista de la autonomía y de la libertad, me ha ayudado mucho. Esta estabilidad, que no es que sea mucha, pero que tengo en la silla, si no me hubieran hecho esa intervención estaría como un flan. Moviéndome. Y los órganos, el espacio para los órganos internos y todo lo demás. Claro, todo eso, ¿no? Entonces me dejaron ahí estirado y me empezaron a dar vueltas, no sé cuántas, seguramente serían 7 o 8, pero a mí me parecieron eternas, y me dolía mucho, me dolía muchísimo. Pues nada, ya escayolado, me llevaron a la habitación otra vez, y ya en poquitos días me vino a buscar mi padre. Ya teníamos coche para entonces, porque habían pasado casi 10 años desde la última intervención, ¿no? Y ya, bueno, volvimos para casa, habían mejorado un poquito las carreteras, el coche ya era un coche modernete, era un R5, y yo ya no tuve, incluso volví sentado en el coche, no hubo problema, no eran pues como ahora, que te puede costar 3 horas con el coche ir a Barcelona, ¿no? Nos costaban 5 o 6. Bueno, el caso es que
durante 3 meses no pude levantarme de la cama. Yo hice alguna broma, si se me permite, cuando al principio de la pandemia, porque la gente se echaba las manos a la cabeza, sí, que íbamos a hacer 3 meses sin salir, ¿no? Bueno, pues yo siendo un niño de 12 años me pegué 3 meses sin salir. Sin salir. Y lo que hice... Sin salir de la cama. Sin salir de la cama, ni siquiera para ir al baño. O para asearme. Me ayudaba mi madre y mi abuela materna, y entre ellas y yo, pues me aseaba. Aproveché, además de estudiar, porque la pretensión que teníamos, incluso yo, que era un niño que pensaba más en jugar que en otra cosa, era volver al curso en cuanto me fuera posible y además aprobarlo. Estaba en séptimo de EGB. Y había compañeros que venían, me traían apuntes, me decían la lección que habían ido dando, y además me regalaron una máquina de escribir y el método ciego, aproveché y lo aprendí. Me compraron el libro que había para esto. Mi padre me hizo una especie de armazón de panel para ponerlo debajo de las teclas, y en estos 3 meses, vamos, aprendí de maravilla. De hecho, en la vida me he presentado a varias oposiciones. Entonces era con máquina de escribir, no era con ordenador, estoy hablando hace casi 40 años, y siempre sacaba la máquina de escribir. Luego a lo demás igual no me interesaba y no me presentaba, pero la máquina de escribir la sacaba siempre. Bueno, pasaron los 3 meses, yo llevaba, hasta entonces, unos aparatos ortopédicos en plan Robocop, eran hasta aquí. Y llevaba unas anillas en las caderas que las levantaba, me sentaba y las piernas se me quedaban así. O sea, yo cuando me sentaba se me quedaban rectas, totalmente tiesas. Es verdad que como era entonces muy jovencito y tal, el peso no hacía que se venciera, es decir, no quedaba ahí con las patas tiesas, sino en el aire. A raíz de la operación, de los 3 meses de reposo, el médico nos dijo, porque antes de darme, digamos, el alta para poder caminar, fuimos, efectivamente, a través de radiografías vieron que estaba todo bien. Dice, bueno, su hijo ya no necesitará el corsé, nunca más. Dice, ahora va a llevar la escayola durante 1 año, pero cuando se la quitemos, y mi padre recordaba muchas veces, decía, si me llegan a pinchar no me sacan sangre, porque claro, para ellos era un avance tremendo. Yo me he dado cuenta después, pero como niño no, como niño me daba igual, así que llevé a partir de ese momento aparatos ortopédicos solo en las piernas. Las técnicas fueron avanzando, y ya llevaban unas teclas detrás, y cuando te sentabas podías doblar las piernas. Bueno, durante ese año, no sé, si os digo 100, 150, 200, 300 veces, mi padre me tuvo que reforzar la escayola, porque yo me convertí en verano en el niño de 12 años que tenía unas ganas de jugar y de hacer, y entonces con los amigos del pueblo, brutos ellos, lo que hacíamos era, a las afueras había, que todavía está, una cooperativa que hacen pienso, y allí estaban lo que llamamos en Zaragoza las panochas, ¿no? Las mazorcas. Se hacían grandes montones, entonces les gustaba subirse y tirarse, y digo, oye, yo también quiero. Así que me echaba al suelo, hacía el carretillo, me pillaban de las piernas de atrás, como estaban tiesas no había mucho problema en tener que mantenerlas ahí que no se doblaran, llegaba arriba, levantarme, y me tiraba. ¿Qué ocurre? Que cada vez que me tiraba caía de tripa, y la escayola cada vez iba... Así que por las tardes venía mi padre de trabajar, el hombre, y antes de echarse la siesta había que ir a la farmacia, comprar una venda y empezar a reforzar, ¿no? Pero bueno, ya veis, lo recuerdo con muchísima felicidad, porque además mis padres en esas épocas se llevaba al que era diferente, al que era tonto o era cojo, ocultarlo un poco, ¿no? Sí, seguramente no tanto como vergüenza, que también podría ser, pero sobre todo por protección, hay que no se metan, hay que no digan, hay que no tal. Y en casa no, todo lo contrario. De hecho, cuando llegó la época de escolarización, a los 5 años, mi madre fue buscando y consiguió un colegio público que entonces, lógicamente, era del régimen de Franco, ¿no? Y esto es una anécdota que puede sonar muy gore, pero que hay que verlo en su contexto. Entonces, el director, que iba a borrachera diaria, venía borracho y se iba borracho, y le dijo, su hijo no tiene ningún problema en que venga al colegio, pero si se merece una bofetada se la daré.
Y de hecho nunca me la merecí, pero me la dio. Me confundió una vez por otra y me dio una bofetada. Claro, esto lo cuenta, pero no, oiga, estamos hablando del año 66. Y en ese sentido, aunque fuera un bestia el tipo, pero estaba tan sumamente integrado que me iban a tratar como uno más. No es como cuando hablan y las infantas como unas más, oiga, no, como unas más no. Quiere decir que para empezar no pagan ellas, paga el escolta, no, esto sí que era como uno más. Y de hecho me animaban a salir al recreo, jugaba con los niños al diferente, que era yo. Era un barrio, pues bueno, era al lado del Mercado Central. Quien conozca Zaragoza, al lado del Mercado Central, una zona como muy deprimida, ¿no? Por aquel entonces. Y los niños podían haber aprovechado para pasarse conmigo. Pues no. Yo alguna vez comento que sin quererlo me convertí en un líder porque al diferente, en lugar de dejarlo aparte, querían estar todos. ¿Por qué? Pues porque llevaba una especie de andador. Claro, la curiosidad. Mi padre me hizo un andador que no era como el de los abueletes, sino que eran dos AEs mayúsculas, una delante y otra detrás, y unas barritas. Entonces yo iba adentro, le llamaban las paralelas. Entonces yo iba y construíamos, yo era el maquinista y los niños iban agarrando detrás y íbamos haciendo como cuando bailas la conga ahora en los pueblos. Yo desde que voy en silla, tú y yo hemos bailado conga fuera de España, en Croacia, si no me equivoco. Pues, me sentí muy bien, fui con las clases muy bien, estaba siempre de los 3 primeros y nada, pues ya me hicieron entre tanto esa intervención quirúrgica en 7º de GB, llegó el 8º y llegó la época adolescente en donde de haber estado toda la vida en un colegio de una escuela, de la escuela pública, de niños, pasamos al mixto, que era el instituto, ¿no? Así que el primero debut, que además ahí me hicieron las 2 últimas intervenciones, que fue primero la rodilla y un pie de una pierna y al año siguiente la rodilla y el pie de la otra pierna. ¿Por qué? Porque las piernas de rodilla para abajo se me iban para afuera. Se habían ido deformando, al no tener musculación suficiente para sujetarlo, se iban abriendo. Y el pie, pues uno iba andando con el canto y el otro se me encogía demasiado. Entonces, pues bueno, me hicieron ahí una serie de cosas que me hizo ir 3 meses cada año con una escayola como si te rompieras la pierna, ahora ponen fédulas, pero antes ponían escayolas, pues bueno, un mes de escayola, no, 3. Igualmente ya era adolescente, un poco más avanzadillo, 16, 17, ya no hacíamos el bestia. Entonces ya con otra pandilla, que son mis amigos de toda la vida, pues ya íbamos un poco a las chicas que nos gustan, a no sé qué y tal, ya era todo un poco más civilizado, ¿no? Pero bueno, mi primera borrachera fue con la escayola de una de las piernas. Entraba a la discoteca y todo esto y bueno, me caí con la escayola. Mi padre también tuvo que reforzar en algún momento, pero mucho menos, en cualquier caso, mucho menos que con la columna vertebral. Bueno, hice el BUP. Insisto, como cualquier otra joven o jovena o jovenzana de aquella época, nos pilló la transición democrática, Franco ya había muerto, los primeros partidos políticos. Yo, mi vinculación hacia la socialdemocracia o hacia el socialismo, que se llamaba entonces, no me vino por vocación familiar. Mi padre un día en una conversación con más adultos que yo, soltó aquello de yo tengo que votar a los socialistas porque soy obrero. Y fue algo así de simple, y yo me di cuenta, digo, pues sí, es que es verdad, o sea, tenemos que luchar por nuestros intereses y tal. Y me empezó a gustar mucho la política, pero con el afán de hacer. Con el afán de hacer. Que yo creo que por aquella época, todos, o prácticamente todos, que se metían en política, iban con ese afán de hacer, de mejorar y de preocuparse por la gente. Ahora alguien lo está poniendo de moda, preocuparse por la gente, pero no sé yo. Ahora es más de boquilla. Es más de boquilla, ¿no? Entonces, los mayores insultos era decirle a alguien, a ver si le ocurre como dijo Camilo José Cela o como dijo tal, es decir, era gente culta, que el mayor insulto era utilizar una frase de algún escritor o de alguna escritora para decirle algo concreto.
ni mucho menos como ahora y como se lee en redes sociales y tal. El caso es que me empezó a gustar y estaba ahí un poco, digo, ¿lo hago? ¿No lo hago? ¿Me meto a militar en un partido? ¿No me meto? Y vino el 23F de 1981, el 23 de febrero, con el intento de golpe de Estado, y ahí es donde dije, si no me meto, Te decidiste. no podré cambiar cosas, porque votando solamente no se cambia. Sí. Ayudas mucho, y ayudas, claro que sí, o no votando. Sí. A veces el no voto se debería de valorar más, ¿no? Sí. Y bueno, pues me fui al PSOE, entonces no había internet. Estoy hablando del año 81, finales del 81, Sí, sí. y fue a través de las páginas amarillas, buscar la sede, no sé qué tal, y llamé por teléfono, sí, pues pásate, no sé qué. Para que la gente se haga una idea, entonces no entrabas en el PSOE, por ejemplo, yo creo que todos los partidos serían parecidos, no entrabas graciosamente, necesitabas el aval de 2 personas, de 2 militantes. Ajá. El aval de 2 militantes que no te conocían de nada. No es que te hicieran un examen, no, pero te hacían que estuvieras un tiempo. Era una cuestión de responsabilidad. Eso enseguida se quitó. Ya para las siguientes, las primeras elecciones las ganó el PSOE en el 82, ya para las del 86 eso ya no existía. ¿Para qué? Bueno, el caso es que me dijeron que afíliate al PSOE, al partido, pero eres muy joven, seguramente te divertirás más en las juventudes socialistas. Y bueno, entre los avales que conseguí todo, fue principios del 83, cuando ya tenía el carné del PSOE. En las juventudes socialistas estuve un poquito antes, estuve en las elecciones del 82, ya las viví dentro. El caso es que, sin darme cuenta, me convertí en secretario regional de formación. Bueno, sin darme cuenta. De manera natural, ¿no? Sí, o sea, sí que fue natural, pero de estas cosas que uno parece que trabaja para conseguir, ¿no? Yo no, yo trabajaba para que la gente... Claro, esa mentalidad de hacer, ¿no? Esa mentalidad de hacer. Oye, Miguel, pues si es que tú, que encima has estado en una escuela de formación de no sé qué tal y cual, pues ¿por qué no eres? Digo, bueno, pues bien. Y fui, que tampoco es que fuera nada del otro mundo, ¿no? Secretario regional de formación de las Juventudes Socialistas de Aragón. Y escasamente en 2 años me propusieron, yo ahí también me di cuenta que podía hacerlo bien, me propusieron para secretario general de las Juventudes Socialistas de Aragón. Creo que entré, si no me equivoco, en el año 85 del siglo pasado, y me pilló todo lo que me podía pillar. El referéndum de la OTAN, que primero era no, luego era de entrada no, y luego pasó siendo sí, ¿no? Estuve con otros secretarios regionales 2 veces reunido en la Moncloa con Felipe González, que era un poco para que nos aleccionara y para que nos convenciera de que se pedía el sí por una serie de razones. Yo, visto años después, creo que ha sido un acierto que España pertenezca a la Alianza Atlántica. Otra cosa es que nos guste la Alianza Atlántica tal y como está, claro, que está creada para que nunca en territorio de Estados Unidos entren soldados, ¿no?, a disparar, que lo hagan en Europa, que es el campo de batalla. Eso es lo discutible, pero creo que a España le ha venido, y a los españoles en general nos ha venido bien. Bueno, fue muy frugal, fue muy corta mi estancia en la política activa, y sigo igual, sigo exactamente igual, digo lo que pienso y además lo digo directamente, o sea, sin paños calientes, ¿no? Y bueno, cuando me di cuenta que cuando salía de casa tenía que tener cuidado del fuego amigo, no del fuego enemigo, es decir, de los propios en la propia organización que estaban intentando ponerme zancadillas, y digo, oye, voy con aparatos ortopédicos, voy con muletas, ya tropiezo bastante y me voy al suelo, si encima me van a ayudar, pues chiquillos, ahí os quedáis. Con una novia que tenía entonces, nos fuimos a pasar unos días a Peñíscola, y ahí fue donde decidí, digo, se acabó. O sea, creo que era el año 87, ya estuve, no llegó a 4 años. Me crucé enfrente del paseo marítimo que había
que había una oficina de correos, porque entonces no estaban ni los emails, ni los WhatsApps, ni nada de esto, ¿no? Y envié, ni siquiera el burofax, envié un telegrama telefónico. Llegué, oiga, mire, tal, pues vale, y les mandé, digo, bueno, me he levantado de la hamaca que estaba tomando el sol, solamente que sepáis que dimito y además de manera irreversible. Y ya está, y ya a partir de ahí yo sigo pensando como pienso, otros que pensaban parecido ahora ya no piensan y son los que gobiernan, ¿no? Yo en ese sentido se puede llamar como se quiera, pero sigo creyendo que tiene que haber igualdad de oportunidades para las personas, que no hay que confundirlo con la igualdad de resultados. Los resultados por dependiendo de cada uno o de cada una. Yo creo que con que a la gente no se le pongan las zancadillas que habitualmente se le ponen, y es verdad que dependiendo del sexo se pueden poner más o menos, pues ya está. Y que a partir de ahí tengamos todos las mismas oportunidades para todo, y luego ya cada cual pues emprenda más, emprenda mejor, emprenda peor, tome buenas decisiones, tome malas decisiones. Yo así pensaba con 23 y así pienso con camino de 61. Y ya está. Y esa fue mi época política, que aunque fue muy corta, me formó mucho para lo que fue viniendo después. Estuve durante 3 años en una asociación que se llamaba Disminuidos Físicos de Aragón. Hoy en día es Fundación DEFA. Yo me fui unos años antes de que lo convirtieran en fundación, pero ya hablábamos entonces de que sería bueno convertirlo en fundación, porque podría haber muchos más fondos para hacer cosas, ¿no? No soy ajeno a que se me propuso contratarme en el equipo técnico, porque tenía muchos conocidos a nivel político que todavía seguían gobernando por aquel entonces y unos cuantos años más, pero también por mi capacidad, ¿no? Lógicamente. Y ahí estuvimos hasta que también me di cuenta, la gente va a pensar que soy muy raro, y es posible que tenga ese complejo de Fernando Alonso, que no está bien en ningún lado, no se encuentra bien en ningún lado. Pero cuando me di cuenta de que el director general de entonces, que a su vez era presidente, tenía miedo a que le pudiera quitar el sitio, claro, yo lo último que le dije, digo, mira, si yo me monto una empresa, lo que tengo muy claro es que nadie me quitará el sitio. Lo que tengo que temer es que gente buena se me vaya a otro lado porque no los trato bien. Claro. Digo, pues tranquilo, que ese es tu caso. Ya no vas a tener miedo. Y me piré. No me piré en el año 92. Allí también aprendí cosas de lo que hay que hacer, de lo que no hay que hacer y de lo que no permitiré nunca que me hagan. Y la parte mejor de todas es que a mi actual pareja, a mi mujer, a Eva, la conocí allí. Y pues bueno, ahora dentro de poco ya celebraremos el 27 aniversario que estamos casados, y 5 más que estuvimos en pecado. O sea, llevamos ya, habrá gente de 30 años que cuando nació nosotros ya llevábamos 2. Así que, y lo que no me quedé en la calle sin más, yo ya llevaba en la cabeza que tenía que montarme algo, porque si no, no iba a llegar. Allí no iba a llegar a nada más de lo que ya había llegado, y bueno, le fui dando vueltas a la cabeza con un amigo que fue socio mío durante varios años, y creamos algo que en los 90 se puso muy de moda, y fueron cayendo muchas empresas de este tipo que voy a comentar ahora, pero la nuestra en realidad hasta que quisimos tenerla. Hicimos, se llamaba Gremi Rapid, y lo que hacíamos era poner en contacto a gremios con administradores de fincas, de tal forma que el administrador de fincas solamente tenía que preocuparse de llamar a un teléfono, que primero fue fijo, pero ya en el año 93 ya me compré un móvil, pues porque me di cuenta que desviar las llamadas me iba a costar 60, voy a hablar de pesetas, que vendrán a ser algo más de 350 euros al mes, es lo que me costaba el desvío de llamadas, porque entonces no eran gratis. Pero tener a alguien ahí costaba mucho más. Claro. Para el verano sobre todo, y para dar servicio a 24 horas costaba mucho más. Y además, desde el principio, mi socio me dejó a mí que me encargara de todo el tema de gestión, y me di cuenta, lo personalicé mucho. Entonces la gente cuando llamaba quería hablar conmigo. Poner a alguien ahí que iba a tener un contrato temporal para el verano y tal. Bueno, y ya desde el año 93 usamos fijo y móvil.
hasta que ya más adelante utilizamos exclusivamente móvil, ¿no? O sea que ahí en Gremi Rapid, digamos que el servicio que dabais era facilitar simplemente el contacto entre clientes y proveedores de servicio. Eso es. O sea, es como lo que ahora se hace en cualquier plataforma nueva que se suele crear, solo que con la tecnología de ese momento. De ese momento, claro, no era si hubiese había... sido hoy en día, digamos que la habríais montado una plataforma que habría revolucionado en ese sentido. Pues si hubiéramos sido pioneros como éramos entonces, probablemente digital. sí, ¿no? Claro. Hubiéramos empezado con una página web y hubiéramos acabado con una app. Muy bien. Entonces, y eso fue, y esto fue... Una preguntita que te iba a hacer. Ahí fue, ¿cómo fue la experiencia emprendedora que dicen ahora, no? Emprendedora. ¿Cómo fue emprender aquello? Dura. ¿Cuál fue? Para acumular todo el conocimiento que necesitabais, conseguir el dinero para arrancar todo esto, ¿fue una cosa solo vuestra? ¿Dispusisteis de ayudas o cómo fue aquello? Mira, voy a aprovechar, hace unos años se puso de moda el iniciador. Era alguien que, pues, traían a alguien que había sido emprendedor y tal, y para un iniciador aquí en Zaragoza me llamaron. Y conté más largo lo que voy a contar ahora resumido. Y seguramente esperaban, pues, con tanto dinero, con tanto cual. Bueno, aquello costó, ya prescrito además, aquello costó los 3.000 euros de capital social de una sociedad limitada, que entonces no era obligatorio desembolsarlos. Entonces, el coste fue lo que costó el notario, lo que costaron las escrituras. Y mi socio, Pepe, me ayudó muchísimo porque él tenía un despacho de administración de fincas y de gestoría y me metió en un despacho en donde él no cobraba absolutamente nada, incluso con los gastos proporcionales de luz y todo esto lo pagaba él, ¿no? Y durante, sobre todo el primer año, porque creé la empresa, las escrituras en el año 92, pero empezamos a funcionar a finales del 92, con lo cual en el 93 nos pilló, yo creo que hasta la crisis de 2008, la más gorda, porque entonces eran cíclicas, una en el 93, otra en el 97, pero la del 93 fue muy dura, fue casi como la del 73, el año 73, que fue por la crisis del petróleo, cuando los árabes deciden que pueden vivir muy bien y no tienen por qué vivir muy mal, y entonces pegan todos los precios, ¿no? Pues la del 93 fue muy dura y nos pilló. ¿Y cómo fue? Fue muy duro, fue muy bonito, pero fue muy duro porque trabajábamos con comisión. Cobraban los gremios y los gremios nos daban un 10%, que nadie tiene que decirme lo que ya sé, que lo incrementaban. O sea, tengo muy claro que incrementaban ese 10%. A mí me parece un error, porque es mejor tener el 90% de un trabajo que por ti no te hubiera llegado nunca, que te llega por otra persona que te está dando muchísimo, ¿no? ¿Y cómo lo hacíamos? Bueno, pues yo durante casi 8 meses estuve sin cobrar, estaba contratado, era una sociedad limitada y yo quedé al margen para que me pudieran contratar. Además nos acogimos a contrato por discapacidad, entonces daban una pequeña subvención entonces y tal. Yo estuve como 8 o 9 meses sin cobrar. Y Eva, que entonces vivíamos juntos, pero hasta el 95 no nos casamos, estaba cobrando el subsidio de desempleo. Entonces, pues sabemos perfectamente, afortunadamente desde hace unos años, vivimos sin grandes problemas, pero sabemos lo que es vivir con muchos problemas y con tener que llegar a final de mes y con tener mucho cuidado en lo que te metes y en lo que haces, ¿no? Entonces fue muy duro, pero fue muy bonito. Es verdad que también nos pilló luego toda la expansión inmobiliaria, donde todo el mundo quería reformar, todo el mundo quería arreglar, todo el mundo quería hacer. Pero vosotros ya estabais bien posicionados en ese momento. Estábamos muy bien posicionados hasta el punto que llegamos a trabajar con, creo que fueron 40 administradores de fincas diferentes en Zaragoza. Todos en mayor o menor medida llamaban. También he de decir que alguno que su hijo fue alcalde, me pidió comisión y le dije, yo lo siento muchísimo, pero no trabajo así. Si usted nos llama, pues ha de ser porque entiende que trabajamos bien. Y entonces pues hubo un par de administradores de fincas que
que me insinuaron el tema de la comisión y dijeron, pues no se preocupe, siga trabajando con quien trabaja, que a usted le va a ir mucho mejor y estoy convencido que a nosotros también. Y así, bueno, GremiRapid actuó en diferentes formatos, porque empezamos trabajando a comisión, pero luego me di cuenta, teníamos una, y todavía está, porque se quedó la empresa mi socio, en las escrituras nos permitía hacer, luego ya no se permitió, pero en esas escrituras nos permitía hacer y montar lo que nos diera la gana. Incluso podíamos montar un banco, que nunca lo hicimos. Entonces, ¿qué hicimos? Sacando IAES, lo que hicimos fue convertir una empresa que comisionaba en una empresa que facturaba. De tal forma que yo ya pillaba a los gremios, quedaba con ellos a un precio de hora estipulado, de forma que estuviésemos dentro de mercado a la hora de facturar a nosotros, ¿no? A las comunidades de vecinos. Y se notó porque además nos pilló esa época expansionista hasta el año 2006 o 2007 y se notó. Entre medias, yo lo que hacía, hay mucha gente que crea empresas y cierra empresas, y yo lo que hacía era, como teníamos una sociedad limitada que nos permitía hacer prácticamente lo que queríamos, lo que hacía era sacar proyectos y meter proyectos. Entonces empezamos con GremiRapid, pero luego tuve la posibilidad de hacer una revista para la Federación Provincial, para COCENFE, COCENFE Zaragoza Provincia, y la hacíamos nosotros, o sea, editábamos, maquetábamos, que entonces se maquetaba con QuadXpress y estas cosas, estamos hablando, de los años 90. Y la tuvimos pues prácticamente desde el año 96 hasta el año 2007, en donde empecé a notar que había más problemas de cobros. Se retrasaban y tal, y eso se unía a Eva, mi pareja, vende el cupón de la ONCE en la calle. Entonces, sabe pulsar muy bien la opinión pública. ¿No? Cómo va evolucionando todo. Eso es. Y aunque en Zaragoza, en Aragón, da la impresión de que la crisis de 2008 vino un año después por el tema de la Expo, en 2007 Eva me decía, Miguel, me dice la gente que tiene negocios y que compra el cupón y tal, que no va el tema, que ellos no llegan, que ellos no sé qué y tal, y vi que se empezaban a retrasar en pagos. O sea, yo deudas por impagos no he tenido jamás en la vida. Decir que en todos estos años nunca nadie me ha dejado de pagar, mentira, me ha dejado de pagar. Pero yo, en cuanto podía ver que había algún problema o algo, dejaba de trabajar. Oiga, mire, pues lo siento muchísimo, pero no trabajamos ya. Y bueno, pues la tuve hasta el año 2008, no hasta el 2006, hasta el 2008. Y ahí ya decidí dejar el proyecto de la revista, y en el año 2009 tuve un periodo de bajas porque al utilizar los brazos, y bueno, yo creo que a estas alturas ya la gente se habrá hecho una idea que yo era de todo menos quieto, era muy movido y tal. ¿Qué ocurre? Pues como les pasa a los tenistas, por sobreuso de brazos y tal, lo típico, claro, los manguitos rotadores, y me dolía mucho y estuve con periodos de baja muy largos y de rehabilitación en la empresa privada, porque yo quiero insistir, creo en el sistema público de seguridad social, creo que es el gran invento que se ha hecho en España y que se ha hecho en Europa. A mí no me ha funcionado. Tampoco voy a entrar en por qué, porque es un caso personal y habrá muchos que digan, pues oiga, a mi padre le salvaron la vida, a mí me salvaron, y es verdad, y al mío se la salvaron también, estuvieron a punto de cargárselo, pero luego es verdad que le salvaron la vida, ¿no? Pero a mí no me ha ido bien. Entonces fui a la privada, rehabilitación privada, es verdad que con un seguro privado, y tenía mucho tiempo libre, y me puse a mirar, a surfear por la red, y de pronto descubrí los blogs de viajes. Anda, ostras, un blog de viajes. Y me puse a mirar y tal, y se me ocurrió la idea. Digo, joder, nosotros, hago si se me permite, un flashback. Cuando toda la expansión económica, Eva empezaba a trabajar en la ONCE y cobraba bien. A nosotros la empresa nos iba bien, y dijimos, oye, porque éramos muy jóvenes, yo tenía 40 y pocos y Eva 30 y pocos, y si nos compramos un apartamento, en la playa, ¿no? También es verdad que cuando vi que estaban llegando unos precios de la leche, lo vendimos, 4 o 5 años nada más, lo vendimos muy bien, pero íbamos, ¿no? Pero ya
esto lo comento porque al venderlo tuvimos un ligero superávit económico importante, ¿no? Y oye, pues jolín, para no echarlo de menos, vamos a viajar. Hicimos viajes, en 2005 nos fuimos a Italia, en 2006 hicimos un crucero, el único que hemos hecho en nuestra vida, que nos encantó. En 2007 cruzamos el charco, me entretendré un poco más en este viaje. En 2007 cruzamos el charco, fuimos a Argentina. Yo, insisto, iba con aparatos ortopédicos, un viaje de 13 o 14 horas para ir, luego para volver es menos por la rotación de la Tierra. Sí. Y claro, yo me hacía idea, 13 o 14 horas sentado, con las piernas dobladas, iba a ser horrible. Con lo apretados que son los aviones, claro. Y eso que era un Boeing 7 no sé cuántos, muy grande, ¿no? Y para quitármelos mal, pues vamos a irnos a la clase business, aunque nos cueste más, no tenemos hijos, tal. Sí. Bueno, pues lo pagamos y oye, efectivamente, ahí le dabas al asiento, te tumbabas del todo, incluso allí era el mes de noviembre, con lo cual íbamos hacia la primavera austral. Ajá. Entonces, me fui, sabiendo que iba a aterrizar en Buenos Aires, que la temperatura era ya muy buena, me fui con pantalón ligero, me remangué y me quité los aparatos. Y ya cuando íbamos a aterrizar, los pusimos. Bueno, aterrizamos, lo voy a contar en poco tiempo porque esto es muy importante de cara a explicar lo que viene después, ¿no? Bueno, pues aterrizamos, me vinieron a buscar con una silla del propio aeropuerto. Esto es muy típico porque muchas veces la silla de ruedas, creo que tú y yo lo hemos vivido en algún viaje. El que no lo haya vivido, la verdad es que es angustioso, ¿no? Sí. Ya explicaremos también si da tiempo. Bueno, vienen con una silla, dice, sí, no se preocupe que la suya va a salir por la cinta del equipaje. Claro, esto ya te acojona mucho, porque dices, hombre, no es lo mismo una maleta que una silla de ruedas y bueno, pues esta silla de ruedas, aparte que se la daban a una señora pensando que era de ella, no, era la mía. Mi sorpresa es que cuando me pongo los pies sobre los reposapiés, se me abrieron y se me quedaban las piernas como si fuera una rana. Digo, pero bueno, los han colocado mal. Y lo que había ocurrido no era como esta silla, que esta silla es todo de un bloque, sino que era la típica más mamotreto, que quitas los reposapiés para meterlo en un ascensor o para llevarlo en el coche, ¿no? Y los habían reventado. Se habían roto. Nunca recibimos una explicación de lo que había ocurrido, nunca. Estábamos a más de 9 horas de volver a España. Y el futuro que se nos avecinaba era muy jodido, ¿no? Tu forma de moverte por el mundo. Eran mis piernas. Te han cascado tus piernas. Eran mis piernas. Y bueno, lo cierto es que no dieron ninguna facilidad en el aeropuerto. Yo salí sujetando las piernas, 2 golpes de rueda, sujetar piernas porque me abrían. Llegamos al hotel, bueno, hice la consiguiente protesta, ¿no? No sirvió para mucho, la verdad. Llegamos al hotel, en el hotel amabilísimos, en el hotel de Buenos Aires, y les pedí cinta americana que nosotros no llevábamos. Me dieron cinta americana y además me dieron el pegamento, lo que sería aquí el pegamento de impacto, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué hacíamos? Pegábamos cada día la pieza, o sea, que se imaginen que lo que se rompió no fue el enganche, enganchaba. Lo que ocurre que una pieza, un molde de PVC que envuelve el hierro, era lo que habían reventado, con lo cual, por mucho que yo lo quisiera sujetar, hacía clic, pero la pieza, el molde, lo habían partido. Llegamos a la conclusión, que nunca lo sabremos, que la tiraron de mala manera al trenecito de las maletas, se cayó y ese propio, uno que venía detrás, le pasó por encima. Porque ya os digo yo que aunque le pegues martillazos... Muy resistente, ¿no? Sí, o sea, horrible. Bueno, total, lo hicimos así, nosotros hablamos Eva y yo, digo, Eva, es el viaje de nuestra vida, es que la primera vez que hacemos esto, ¿nos vamos a ir? ¿Qué, chico, qué dices? ¿Qué podemos hacer? Digo, pues esto... a vendarla y si la tenemos que arreglar todos los días, la arreglamos todos los días, ¿no? Además era un viaje, pues llegamos a Buenos Aires, volamos hasta Ushuaia al día siguiente y ya de Ushuaia fuimos subiendo Calafate, Puerto Madryn, otra vez Buenos Aires, a Iguazú, y ya de Iguazú bajamos, la gente se iba, a nosotros nos pareció demasiado y nos quedamos la última noche, fueron 15 días, una noche más en Buenos Aires y al día siguiente
íbamos a salir por no hacer un vuelo de 5 horas y luego otro de 9 más, ¿no? Bueno, la silla, llegamos a Ushuaia, esto era casi 2 días después de haber llegado a Buenos Aires, llegamos a Ushuaia, estuvimos bien, no había nada adaptado, el hotel, la habitación era fantástica, pero para llegar a esa habitación adaptada fantástica había que bajar media docena de escaleras, bien, o sea, todo muy kafkiano, como mínimo, ¿no? O de Berlanga, en fin. Pero fue bien, yo entonces, aunque llevaba silla con los bastones, me ayudaba para subir y bajar las escaleras, y además decidimos que ya nos habían amargado el vuelo y que no nos iban a amargar ese viaje, que era nuestra ilusión, ¿no? Sí, sí. Bueno, volamos de Ushuaia al tercer día a Calafate, y en Calafate pido, oiga, la silla de ruedas, y se meten por dentro y tal, que allí no había ninguna silla, se la habían dejado olvidada en Ushuaia. Madre mía. La guía, que luego la vi muchos años después en un trabajo que hicimos de rodaje en Andorra, en Andorra, no en la de Teruel, sino arriba en el Pirineo, y gracias a ella les dijimos, oiga, déjennos una silla del aeropuerto. Claro. No, es que estas sillas no pueden salir de aquí. Dice, oiga, aunque nada más sea para el autobús. Bueno, ella, junto con mi mujer y más gente que habíamos conocido, se sentaron allí. En el aeropuerto estábamos solos, ¿eh? O sea, nadie se piense que había allí 500 personas, ni 500, ni 50, ni 10. Y se sentaron en el mostrador y pues de aquí no nos vamos a ir hasta que no nos dejen una silla. Una sentada espontánea, yo de pie allí, no entiendo nada, pero vamos, estaba... Dentro de lo que cabe, yo puedo perder los papeles subiendo el tono enseguida, pero ahí vamos, aguanté porque digo, si encima no, pues va a ir la cosa mal. Bueno, nos dejaron la silla exclusivamente para llegar al autobús, luego se la quedaron. Y esta chica fue llamando, la guía fue llamando por teléfono, y en un centro sanitario nos dejaron una silla porque al día siguiente nos íbamos al Perito Moreno, al glaciar Perito Moreno, para verlo. Y aunque nos habían dicho que había zonas con pasarelas y que estaba adaptada, iba a ser complicado con las muletas, ¿no? Pero no era autollevable, era de estas que llevan 4 ruedas pequeñitas, se tienen que empujar. Entonces Eva, como pudo, me empujó. Bueno, vimos el Calafate, bla, 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 lo pueden ver en vídeos, con lo cual no nos extendemos demasiado aquí, ¿no? Si ponen Argentina Viajeros Sin Límite, les saldrán ahí... Que ahí grabasteis vídeos, pero como puede grabar cualquiera que va en su viaje. Bueno, realmente fue por aquel entonces fue más foto. Yo me había comprado una Sony, una Handycam, para grabar alguna escena, pero en plan así como muy... ¡Estamos en el canal Perito Moreno! Sí, incluso poniendo algo, pero para nosotros. Era para nosotros, para luego ponérselo a mis padres, a mis suegros y tal, nada más. Luego se materializó 2 años después. Bueno, el caso es que ya volvemos de nuevo a Calafate, y allí lo primero que nos encontramos es a los del centro sanitario. Hola, la silla. Digo, un momento, que acabamos de llegar. Sí, pero que esta silla nos la tenemos que llevar, se la hemos dejado ayer, pero hoy ya... Digo, vale, pues no se preocupe, que me levanto y ya está. Y entre tanto, en otro vuelo de Ushuaia me había venido la silla. He de decir que no vino peor, tan mal, tampoco vino mejor. O sea, rota, magullada, pero como había quedado en el vuelo de llegada a Buenos Aires, ¿no? Y bien, esa habitación también era muy chula porque en Calafate no dejan construir a lo alto, se podía construir a lo largo, ¿no? Entonces, para llegar a la habitación, bajabas 4 escaleras, caminabas, subías 3, caminabas, bajabas 2, y creo que a la tercera vez ya llegabas a una habitación que, creedme, esto no es que sea muy grande, pero el baño era mucho más que toda esta zona en la que estamos MB, más o menos, era mucho más grande que todo esto. Y bueno, pues ya no pasó afortunadamente nada más. Nosotros cada día, con cinta americana, pegamento de impacto, a veces no era al final del día, era incluso si habíamos ido por un sitio que se botaba mucho, pues mientras el catamarán nos llevaba a ver el glaciar de Uppsala o lo que fuera y tal, allí arreglando. Muy bien, ya como he comentado, el último vuelo hicimos de Iguazú a Buenos Aires, y al día siguiente salíamos para España por la noche. Y en el vuelo aterrizamos en Buenos Aires, salimos con la silla, que me la trajeron esta vez también igual, igual de rota. Plan, 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 y nosotros llevábamos un rato oyendo, señor, 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 espere, señor, señor, espere, y no nos dábamos por aludidos, no sé.
nos estaba esperando un taxi fuera porque el resto de la expedición que habíamos conocido ya estaban en el aeropuerto internacional en Ezeiza para volver a España, ¿no? Así que teníamos ahí un taxi que habíamos contratado. Hasta que llegamos al taxi, hola, señor, que le estoy llamando. Digo, perdón, es a mí. Claro, es que usted no puede sacar la silla de ruedas, es del aeropuerto. Digo, perdón. El taxista ya veía venir el tema. Digo, perdón. Yo ya estaba muy quemado. Le dije a Eva, anda, dame las muletas, que las llevaba puestas aquí detrás, como si fueran las flechas de un arco. Digo, sí, trae. Me levanté, digo, usted y la silla, con perdón, váyanse a tomar por el orto. Ajá. Que allí lo entienden perfectamente lo que es. Váyanse a tomar por el orto. Digo, mire, la traje de España, me la rompieron, en Ushuaia me la secuestraron, y ahora esta mierda que han conseguido convertir ustedes mi silla se la quieren quedar, toda para ustedes. El taxista dice, mire usted, le dice al tipo, estos señores se van ahora mismo al hotel, que para eso me han contratado. Esta es mi tarjeta, déjelos en paz y si tienen algún problema me llaman. O sea, el tipo lo vio tan claro. Luego dice que no me tienen que explicar nada, que es que ya me imagino, que es que algunos de mi país, no sé qué. Y bueno, pues así fue, ya volvimos y de nuevo lo peor estaba por llegar. 20 de noviembre, que es una fecha que los más viejos del lugar sabemos que fue cuando murió Franco, pero yo ya no la recuerdo tanto por eso, que era muy crío, sino por el día de la llegada a Madrid. Aterrizamos, diluviaba, es un 7-4 no sé qué, que tiene unas escaleras enormes que bajas, hace descansillo y vuelves a bajar, nosotros en business, y nos dicen que los de clase business salen los primeros, ya si quieres salir, y le digo a la tripulación, yo durante el viaje les había dicho, avisen a las asistencias de Madrid, porque te vienen con un coche, yo le llamo el papamóvil, tú lo conoces, es un coche que entran con una sillita que parece del garrote para que pase por los asientos, estrechita, te ayudan a sentarte ahí, te llevan a este coche de transferencia, una camioneta que te lleva hasta donde sea, ya te bajan y te dan tu silla. Normalmente te la suelen dar dentro del coche. Y digo, no, ¿qué tienen que venir las asistencias? Digo, mire, no se preocupe que aunque vayamos en business nos quedamos los últimos, que salga todo el pasaje. Por alguna razón el pasaje no salía. No sé cuántos íbamos allí, no sé si 400 es una barbaridad. Era un avión de 2 pisos, o sea, había piso arriba también. Una barbaridad. Total, que dice, no, que como ya tiene la silla de ruedas abajo, que ya puede salir, diluviando, ¿eh? Yo veo la silla abierta abajo, desangelada, le digo a Eva, anda, baja, intenta protegerla como puedas. Yo voy bajando con mis aparatos ortopédicos, las muletas, y una muleta la llevaba aquí, como si fuera un paraguas, y con la otra y con el resto de la mano me apoyaba, ¿no? Y yo voy bajando y oigo, fue al unísono, ¿eh? No pude ni volverme, oigo, y literal, un pasajero pasó rodando, y ya miro y me sueltan a todos cuando iba a menos de mitad de bajar. Como llovía y las escaleras son metálicas, bajaron a toda leche porque estaban los autobuses abajo para ir llevándose a gente. Bueno, pues yo como pude, me volví, me quedé allí, digo, bueno, me podrán empujar, pero me quedo aquí agarrado en el descansillo para que salieran los 300 o 400 los que fueran allí. Iban viniendo autobuses, se iban, yo llego bajo, viene una chica que era la que coordinaba todo aquello, me imagino, en un Smart. Así muy peripuestita ella y tal, pero vamos, currando la moza. Digo, oye, perdona, digo, mira cómo nos estamos poniendo las asistencias, digo, es que normalmente no te sacan del avión. Dice, a ver un momento, lo que voy a decir es literal, ¿eh? Desde 2007 me acuerdo. Hola, oye, que están aquí esperando en el avión de Argentina, vuelo no sé qué, no sé cuántas, que están esperando que llegue la asistencia. ¡Rubia! ¡Pero qué buena estás, Rubia! ¡Estás tan buena como siempre, Rubia! Y la otra no sabía dónde caerse muerta. Total, que por alguna razón se retrasaban las asistencias. Digo, muy bien, pues hasta aquí hemos llegado. Digo, yo así, o sea, no pregunté, Eva, pilla la silla de ruedas y métete en el autobús de la tripulación. La tripulación no puso ningún problema, estaban allí acojonados, en medio de Barajas, porque además el avión no había ido al Finger, se había quedado en medio. Digo, ¿y ese es su coche? Le dije a la chica. Dice, sí. Digo, yo me meto al coche. Es que no puede. Digo, pues ya me lo voy a decir. Digo, mientras llama me voy al coche. Para que nos llevara ya a la parte interior. Imaginaros cómo íbamos. Casi 10 horas de vuelo.
empapados, la silla de ruedas empapada. Unos amigos que llevaban como 1 hora y pico esperándonos, porque fue lo que tardamos a dejar el avión, 1 hora y pico. Bueno, el caso es que este viaje nos lo organizaron. Nos lo organizó una agencia de viajes. Ajá. Que conocíamos, pero hubiera dado igual. Sí, sí. O sea, y llegamos a una conclusión, oye, muy bien, las fotos que hicimos muy chulas, los vídeos, con perdón, una porquería, porque no teníamos ni puñetera idea de grabar. Pues dijimos, oye, yo tengo muy claro una cosa, yo a partir de aquí nos organizamos los viajes nosotros, y para que se equivoquen otros, nos equivocamos nosotros. Sí. Bueno, el 2008 fuimos a Túnez, lo organizamos nosotros, y fue, excepto el vuelo sí que le pedimos a esta chica de la agencia de viajes, tal, vale. Y en el 2009 fuimos a República Checa en Semana Santa. Yo ya había estado cuando era Checoslovaquia. Esto me lo he dejado trabajando en Disminuidos Físicos de Aragón. Vino una chica que su padre iba a dar unos cursos y unas charlas sobre Checoslovaquia en la Universidad de Zaragoza, y que si queríamos, su familia eran amigos de Václav Havel, que fue el que fue presidente de Checoslovaquia durante muchos años, durante unos cuantos años, y quien incitó la revolución de terciopelo, que fue una revolución pacífica por la que los gobiernos comunistas que había se fueron y empezó a haber elecciones y toda la historia, ¿no? Y esto era a un año, porque fue en el 89 y vamos en el 90. Pues nos fuimos en coche y tal. Bueno, estuvimos por allí. Eva no pudo venir porque estaba trabajando, y le dije, cuando volví, le dije, Eva, no sé lo que tardaremos, pero volveremos años después a Checoslovaquia. Luego fue, y sigue siendo, República Checa. Así que ese año 2009 aprovechamos y fuimos en el Puente de Carlos, etcétera, allí, que es muy romántico, no sé qué y tal. Y luego, en septiembre, con unos amigos que hicimos en el viaje a Túnez, una pareja, quedamos, oye, pues jolín, podíamos hacer la noche vieja. Digo, pues si venís a Zaragoza, hacemos la noche vieja juntos. Y ahí, entre copa de cava, no sé qué y tal, oye, ¿y por qué no nos organizamos un viaje para el verano? Digo, a nosotros nos apetece mucho Irlanda. Dice, yo es que he visto un documental, dijo Iván, dice, de Costa Rica. Digo, perfecto. Digo, vamos, uno de mis mayores inspiradores es Darwin, que estuvo, ya no solamente estuvo por Ushuaia, por donde navegué, dicho sea de paso, en 2007, y luego posteriormente en otro viaje que hice a Argentina, que luego lo comentaremos aunque sea de pasada. Digo, a mí perfecto, digo, viniendo vosotros que nos podéis echar una mano. Así que entonces no había redes sociales, y si las había yo no las conocía, pero a través, sí que empezaba a ver Facebook. Twitter fue unos meses después, pero a través de foros, voy con silla de ruedas y quiero viajar a Costa Rica, no sé qué. Y me respondió unas semanas después una chica de allá de Costa Rica, que tenía y sigue teniendo una agencia de viajes, en donde me gustó desde el principio. Dice, Miguel, todo esto fue por intercambio de emails, ¿eh? Sí, sí. No hubo ni teléfono ni nada. Pues digo, queremos zonas que no sean turísticas, y lo queremos hacer con coche de alquiler. Yo llevo silla. No se preocupe por eso. Yo le busco, ¿qué le gusta hacer? Digo, es que me gusta la aventura, me gusta nadar, me gusta bucear, me gusta volar. Dice, bueno, y nos preparó un programa en donde había tirolina, no, canopy, que era pasar con cuerdas. No te lanzas, sino que por el propio peso, un poco lo que tenemos por aquí, por Teruel y por Huesca, ¿no? Sí. Bueno, nos preparó eso en la selva de Tortuguero. Nos preparó rafting en otra zona muy chula de Costa Rica. Ir a caballo. Bucear en una línea de coral en el parque de Gandoca Manzanillo, en el Caribe. Un montón de cosas. Volar en ultraligero. Y todo eso iba a ser para mí la primera vez que lo hacía. Y dice, usted díganos solamente qué quiere hacer, y bueno, y así fue. Los hoteles con una accesibilidad impresionante. Es verdad que algunos con bañera, porque también se consideraba entonces que estamos hablando de Costa Rica, sí. Un país que de esa zona de Centroamérica es el más estable y seguramente es el más avanzado política y socialmente, pero Costa Rica, en la zona del Caribe, viven en chabolillas
que aquí serían en un riesgo de exclusión, y ahí se vive más bien que para qué, ¿no? Bueno, no hubo ningún problema, lo organizamos nosotros a excepción de los vuelos de Iberia, en donde cuando le propuse a una azafata si podía pasar unas horas en un asiento que tuvieran libre en business solamente para estirar las piernas y para poder ir a orinar porque entraba mejor que en los de clase turista, me respondió que para viajes largos es mejor llevar compresas. Digo, bueno, pues se las pone usted. Dije una barbaridad que sería considerada como muy machista y me la voy a ahorrar, pero me enfadó mucho. Me enfadó una barbaridad esa insensibilidad, ¿no? En un vuelo que costaba 1000 y pico euros, por otra parte. Bueno, fue genial. Y digo, pues aquí hemos nacido. Y parejo con ese viaje, conocí los blogs de viajes, que ahora volvemos a ese paréntesis. Muy bien, porque Todo estaba... esto introduce cómo se gestó la idea. Claro, es que lo de Argentina fue el dejar de que nos organizaran viajes para organizarlos nosotros. Y lo de 2009, el periodo de baja, de recuperación, de rehabilitación, etcétera, fue el plantearme hacer un blog de viajes para contarle a la gente cómo podía viajar con silla de ruedas. Sí. Ateniéndose exclusivamente, no principios fundamentales ni cosas, no, mi experiencia. Y dije, pues lo mejor, si es mi experiencia, lo mejor es que me vean. Y ahí fui subiendo de golpe, Galicia, República Checa, por supuesto Argentina, Túnez y Costa Rica, incluso hacía directos, hacía post en directos. Allí eran las 7 de la tarde, que era oscuro, y aquí eran ya las 3 o las 4 de la mañana, eran 8 horas de diferencia, ¿no? Pero bueno, yo publicaba. Y bueno, y así surgió. Digo, ¿cómo le puedo llamar? Digo, a ver, yo voy andando, voy a saltos. Yo caminaba, más que silla, caminaba, ¿no? Aunque lo usaba para desplazamientos, para paseos. Pero digo, no voy echando un pie y otro, voy a saltos. Digo, pues voy a salto. Digo, pues es una expresión como muy maña, ¿no? A salto de mata. No significa precisamente ir para adelante, sino ir de culo. Es ir de cráneo, ¿no? Pero digo, pues a salto de mata. Así que creamos a través de Blogger, que era, yo entonces el inglés no lo llevaba muy bien, era de francés, luego ya me metí en la escuela de idiomas, hice un par de cursos que me han venido, bueno, un poco mejor que antes lo hago, y busqué Blogger porque te daba todas las instrucciones en español. Y digo, pues aquí creé a salto de mata, y yo pensé, digo, ¿cómo se va a enterar la gente que existe mi blog? Pues tendré que visitar otros blogs, porque además Blogger te daba opciones. Pues si tu blog es de viajes, aquí tienes unos blogs de viajes, de gente que estaba muy bien posicionada. De ellos fue gente con la que luego he sido y soy muy amigo, y que hace cosas muy interesantes, ¿no? A nivel de viajes. Y bueno, iba comentando, veía algo y tal, y les comentaba, no sé, oye, si queréis, ahora eso se ve muy mal, ¿no? Se ve como autobombo, pero ponía, y si os apetece ver cómo un cojo va en silla de ruedas por Argentina, no sé qué. Oye, y empezaron pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. El caso es que a través de una amiga de aquí de Zaragoza, que tiene un blog, Mis Viajes por Ahí, ella estaba entonces trabajando en Alemania y me escribió y me dice, oye Miguel, me han invitado a un evento con bloggers en Madrid que va Javier Reverte, no Pérez Reverte, Javier Reverte, que ya murió, creo que murió en el año 2020, que es viajero y además periodista de viajes, ¿no? Era. Y digo, ostras, dices que yo no puedo ir, me han pedido a alguien y les he dicho que sí. Dice, primero te pregunto. Digo, pues sí, muy bien. Bueno, yo entonces tenía, aparte de la silla manual, tenía un scooter, el típico scooter que se puede ver por Benidorm y por zona de playas con para los abueletes, ¿vale? Y creo que tú lo conociste. Sí, lo conocí. Y digo, pues mira, esto para irme a Madrid, me subo al AVE, yo ya sabía que el AVE tenía un espacio muy, muy grande. Digo, vale, pues voy a reservar. Tal. Oiga, mire, voy con un scooter y ahí empezaron los problemas. No es que, mire, usted con el scooter no puede subir al AVE. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay unas dimensiones y digo, sí, las conozco. Digo, máximo de tanto, lo mío mide tanto y tanto que va por debajo. Ya, claro, pero es que imagínese lo peligroso que es si atropella a alguien, digo, y un camionero. Por Dios. Digo, vamos a ver. Madre mía. Entonces, yo así, o sea, de verdad, estas cosas se me quedan. Digo, entonces, para enterarme, para comprenderlo bien.
usted me está discriminando porque no me deja subir con mis piernas. O porque mis piernas, es verdad que yo tengo dos piernas que no me funcionan. Y con el scooter me van a funcionar. Digo, entonces, esto es lo mismo que si de pronto alguien que viene con zapatos de charol o con deportivas no le dejan subir al AVE porque las deportivas pues pueden mancharse o pueden pisarle a alguien el callo. Imagínate que le pisas, sí, sí. Está claro. No, pues no puede. Pues muy bien, no hay ningún problema. Inmediatamente pillé el blog y lo escribí. Entonces ya me seguían. Bueno, entonces era muy de ponerte como un cuadrito de seguir de Google y pinchabas la fotografía y entonces te llegaba, era el precedente quizá de las newsletters, ¿no? Sí, sí. Entonces te llegaban, fulanito ha publicado, no sé qué y tal. Y bueno, les llegó enseguida, me empezaron, oye Miguel, esto no hay derecho, oye, ¿podemos copiar en nuestro blog? Sí, eso se ve ahora, Se viralizó. por favor. Se viralizó, sí. O sea, yo entonces no tenía Al ni... modo de aquellos tiempos, pero se viralizó. Sí, del año 2009. Noviembre, diciembre, noviembre de 2009. Fue una campaña viral, que le hicimos además entre una veintena de bloggers pequeñitos. Hicieron, yo no hice nada. Bueno, el caso es que yo entonces recordaba que tenía conocidos en medios de comunicación, escribí por email a Cadena SER, a Radio Nacional de España, y me llamó Cadena SER, me llamó Miguel Mena, que hasta hace relativamente pocos años estaba en Cadena SER, ya se ha jubilado. Y, oye Miguel, que cuéntanos, y les conté, digo, pues mira, simplemente es esto, que voy con toda la ilusión del mundo y Renfe me prohíbe ir discriminándome por mi discapacidad y por mi ayuda técnica. Madre mía. Y digo, de todas maneras, afortunadamente tengo medios para ir. Digo, me pillaré el coche y mi silla de ruedas y me iré. Digo, pero me parece muy grave que esto le pueda pasar a gente que no tenga voz o que no tenga tecla para poderlo contar, ¿no? Y bueno, esto era 2 días después. Ese mismo día, el mismo día que se viraliza esto, me llaman por teléfono. ¿Cómo encontraron mi teléfono? Oye, no lo sé. Me llaman de Adif. Hola, oye, mira, soy fulanito de tal, que soy el gerente del servicio Atendo a nivel de España, que me han dicho, me he enterado que monitorizamos, claro, yo puse Renfe, Adif, tal, y claro, eso son palabras clave que me salen, ¿no? Que monitorizamos palabras clave, yo no sabía lo que era eso. Y yo enseguida dije, o sea, espían, muy propio, pensé. Y me parece que tienes un pequeño problema. Digo, no, estás equivocado. Digo, yo no tengo ningún problema. Digo, pero vosotros tenéis un gran problema, porque no sé si veis la que he montado. Se ha montado gorda. Sí, no, dice que además yo voy en silla de ruedas. Digo, hombre, por razón de más. Razón de más. Digo, la empatía, no, ¿sabes qué pasa? Es que, bueno, me empezó a dar excusas. Digo, no. Dice, tú tranquilo que vas a viajar con tu scooter. Digo, no. Digo, esto no se puede quedar aquí. Digo, que yo voy a viajar. Digo, pero esto no es el capricho de un nene. No, digo, esto... Os tenéis que comprometer a que no vuelva a pasar. Digo, es verdad que cuando en un servicio lo hacen humanos, cabe el error. Sí. Digo, pero me da que esto no es un error. Digo, es que por desconocimiento, y falta de formación, la persona que estaba al otro lado del teléfono, uno de los días más felices de mi vida me los ha amargado. Digo, a mí no tiene importancia, porque yo voy a ir. Digo, pero se lo puede amargar a alguien que vaya a hacer el viaje de su vida y necesite subir al AVE. Digo, con una silla de ruedas eléctrica, por ejemplo. Bueno, total, que el tío me explicó que es que dependiendo del modelo de AVE, los que van a Andalucía, por ejemplo, que son los cabeza de pato, hay menos hueco y tal. Dice, no te preocupes que vas a viajar. Bueno, he de decir que no pagué un euro ni medio por los billetes, me los mandaron. Digo, muy bien. Digo, si os pensáis que con esto me habéis comprado, lo tenéis claro. Cartita al Defensor del Pueblo y cartita al Justicia de Aragón. Se cruzaron, porque el Justicia de Aragón no tiene competencias en ferrocarriles, y entonces se lo derivó al al Defensor del Pueblo, que le llegó por doble vía. Claro. Me fueron llegando notificaciones del Defensor del Pueblo, en donde decían que estudiado el caso y viendo que efectivamente era cierto, que había exigido no me acuerdo si es Renfe o es Adif, creo que es Adif, que son servicios de infraestructuras, no, entonces Renfe y al servicio Atendo, que como máximo, no sé si era el 20 de septiembre del año siguiente y tal, que dieran solución a esto, que pusieran un teléfono que no fuera de pago, porque esto era 902, que no fuera de pago para que las sillas de ruedas que tuvieran dimensiones especiales,
que pudieran llamar y que les pudieran asesorar. Bueno, pues eso lo conseguimos en 2009. Voy a hacer un pequeño inciso porque en el año 84, coincidiendo con mi primer vuelo en avión, Sí. que se me ha pasado, vuelvo a la época política, ¿vale? Reuniones en Madrid, etcétera, etcétera. Me dicen que no vengas sin coche, que te va a costar mucho. Y ven en avión, que es urgente la reunión. Bueno, y había una compañía regional que se llamaba Aviaco. Era sucursal de Iberia y se usaba para esto, sí, pues, hacer un Madrid-Barcelona, un Zaragoza-Madrid, un Zaragoza-Barcelona. La verdad es que había muchos más vuelos regionales que ahora. Y bueno, pues llego, los billetes, que luego me los abonaban en Madrid y tal, me dan los billetes y me pongo a mirar, con curiosidad, mi primer vuelo en avión, aunque fuera de media hora o 3/4 de hora. Y veo un papel que tengo que rellenar y que tengo que firmar, en donde viene a decir que por tener una discapacidad física, Sí. que tengo que firmar el papel porque los daños, en caso de accidente de avión, los daños que pudieran ocasionar mi discapacidad, es decir, que saliera rebotado por allí y los aparatos rompieran, no sé, la crisma de alguno, vas a 9.000 metros, en fin, y que los daños que produjera, si yo me mataba, los pagarán mis descendientes, y en este caso mis padres. Muy bien, yo pillé el papelito, me lo metí, porque iban media docena de papeles, entre unas cosas y otras, me lo metí, y al subir al avión, bueno, primero al pasar por la mesa, tal, se quedó así, creo que no se atrevieron a preguntarme si faltaba algún papel. Total que pasé y a la vuelta convoqué a los medios de comunicación. Titular, que yo ya lo hice aposta, si fuera una mercancía iría asegurado. No solamente no me aseguraban, sino que además Tratan peor que a un objeto. hablé con un senador por el Partido Socialista y en cosa de 6 o 7 meses eso desapareció. Es verdad que me dijeron que estaba en desuso, pero el caso es que te lo daban. Claro, o sea, ahí estaba. El caso es que te lo No le daba entregaban con la importancia porque la mayor parte documentación. de la gente no le da importancia. No, porque, pues, claro, ¿qué va a pasar? no Bueno, les afecta a ellos. bueno, pues pero a ti- hicimos eso y luego, pues casi 40 años después, hicimos el rollo este de Renfe, en donde, pues bueno, no le hemos dado demasiado bombo y platillo, más que lo que aparece en el blog, pero hay un teléfono que es de Madrid, un 91, ya no es un 902, para que puedas llamar en el caso de que lleves un vehículo de dimensiones especiales, ¿no? El caso es que ese fue un primer antes y un después. Me empezaron a llamar de más sitios y en 2010 me invitaron a un evento muy chulo en Asturias que se llamaba Turismo As, en donde iba lo mejor del momento para hablar de sus cosas, ¿no? De marketing turístico, de no sé qué, tal y que cual. Yo digamos que todo mi valor era el blog, no era más, en donde yo iba contando, pues el viaje a Costa Rica, luego nos íbamos no sé dónde y lo contaba, era un poco así con fotos, luego ya fui grabando un poquito mejor, pero mediocre en cualquier caso, y cuando ya me empiezan a llamar, pues para dar una charla, para dar un no sé qué, claro, yo tenía la empresa, con lo cual con la empresa podía facturar. Pero entonces me planteé, digo, ostras, porque me llamaron también de una agencia de viajes de aventura y me dijeron, te ofrecemos no Polo Norte, sino Círculo Polar Ártico o el desierto. Yo hablé con el traumatólogo que tenía aquí en Zaragoza y dice, Miguel, con los problemas de circulación que tienes, tendrías que ir con trajes especiales porque puedes tener un problema serio de congelación. Claro. Digo, pues nada, para abajo. Digo, oye, pues el Sáhara, vale. Dice, pues Miguel, cuéntanos qué necesitas. Digo, dime qué ofrecéis. Dice, esto es un trekking. Digo, vale, descartamos que vayan andando. Y yo pensé, digo, a ver, un trekking por el desierto durante 10 días. Me explicaron todo. Vais a dormir en jaimas de los 2 pastores bereber que van con vosotros, que se encargan de los dromedarios, que no camellos, tienen una chepa, dromedario, y además os prepararán la comida, no comida turística, de lo que comían ellos, que a partir del 4.º día se acabaron las latas de carne, con lo cual era solamente vegetal, lo cual estaba muy bien. Y digo, vale, digo, ¿qué lleváis? Equipaje. Dice, llevamos 2 dromedarios. Dice, uno es, dice, son los 2, uno prácticamente para el equipaje pequeño que vais a tener vosotros y el otro va a ser para el habituallamiento de ellos. Digo, vale, pues ponéis un tercero y que me lleve a mí.
Así que en realidad me dijeron, no, que no hace falta, vamos a poner 2 porque donde va parte del habituallamiento vas a poder ir tú. Y nada, no, que no se piensen que me pusieron un cesto especial ni nada de esto, no, no, yo iba en el lomo. En el lomo de la chepa, así que me pusieron un pequeño hueco que había ahí y tal, pero yo iba en el dromedario, que eran pues hasta de 10, andadas de 10 y 12 horas, en abril de 2011. El mes de abril es el mes por autonomasia de tormentas de viento en el Sáhara, y Eva, junto con 3 más de aquí de España, la guía española y el guía marroquí, pues que era quien los llevaba por el desierto, y yo iba con los pastores bereber, que en francés se apañaban bien, entonces teníamos grandes conversaciones hasta el punto de que me sacaron un día fósiles que había por allí y tal. Bueno, total que ahí fue donde pensé el viaje en una pasada, pero también lo pueden ver en el blog. En viajerosinlimite.com, que pongan desierto Viajeros sin Límite. Porque estamos hablando todo el rato de asalto de mata. Correcto, y ahora vamos ahí, por eso lo he metido intencionadamente. Eso es, que la gente no busque asalto de mata, o que en cualquier caso, si lo busca, lo más seguro, y no se sorprenda, es que encuentren Viajeros sin Límite, porque todo lo que había, todo el contenido que había en asalto de mata, en estos momentos está en Viajeros sin Límite. Eso es. Ahí llegaremos. Y todo esto que me estás contando se puede ver pormenorizadamente en viajerosinlimite.com. Todo lo que se escribía ahí en el blog. Todo, absolutamente todo. Incluso mis cuitas con Renfe y todas estas cosas. Eso está todo volcado ahí. Pero bueno, por un error de entonces no se quedó la posibilidad de que el servidor de asalto de mata desviara a viajeros, ¿no? Bueno, no pasa nada. Esto fue de todas maneras en el año 18, pero en el año 11 dije, a ver, una agencia de viajes que me invitó, no cobré, me invitaron, una agencia de viajes que les diseñó cómo puede hacer el viaje una persona con discapacidad. Digo, les propuse lo que yo llamé la toilette inclusiva. Digo, hay un problema. Digo, aquí los que van andando se esconderán por algún sitio y harán sus aguas mayores y menores en cuclilla. Digo, yo no puedo. ¿Y qué hacemos? Digo, pues una silla que le quiten el culo y ya está. Entonces me hicieron una verdadera obra de arte, hasta tal punto que en Marruecos les dije, esto guardarlo, porque si viene más gente. Quitaron el culo de una silla, le pusieron una tapa de váter, bien puesta, no se movía. Se mueve la de cualquier taza de váter, se mueve la de nuestra casa, se mueve más que esa. Y unos reposabrazos que se podían desmontar. Y eso iba en el segundo camello, además de la mercancía. Y entonces, a unos metros de las tiendas de campaña, lo ponían. El primer día solo lo usé yo, bueno, el segundo, porque el primero fue llegar al desierto, ¿no? El segundo. Y el tercer día, los de Madrid me dicen, oye Miguel, ¿a ti te importaría si lo usáramos? Digo, no, si sois limpios, ser limpios, y lo usáis. Y entonces lo denominé, y hay un post también en Viajeros sin Límite que se llama la toilette inclusiva. El caso es que ahí pensé, digo, les recomiendo lo que se necesita, cómo se puede hacer el viaje. Digo, creo que aquí tengo un modelo de negocio. Por otra parte, GremiRapid ya había pasado esa madurez desde el año 93, finales del 92, y yo veía que el final podía estar más cerca que lejos, ¿no? Y digo, esto puede ser una buena salida, el modelo de negocio. Tengo la base de la empresa, la sociedad limitada, el nombre del blog, que es viajerosinlimite.com. Llegamos por descarte, con una amiga de Madrid, llegamos a ese nombre por descarte de otros. Y de pronto me dice Laura, Miguel, viajas y además tan pronto te tiras en paracaídas, como haces no sé qué, como haces no sé cuántas, bla, 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 no tienes límite. Digo, sí, pues Viajeros sin Límite. En realidad el nombre era Viajeros sin Límite, pero quien se encargó entonces de hacerlo se equivocó y puso Viajeros sin Límite. Eso es a la hora de decir Viajeros sin Límite con 2 S, pero al final no lleva. Hubiera sido más fácil Viajeros sin Límite o Viajeros sin Límites. Bueno, el caso es que ahí está muy bien posicionado. Yo hacía, cuando ya me fui pasando a vídeo, que mucho ya lo conoces tú, porque llevamos como 8 años que tuve la suerte de encontrarte y que le des poesía a todas esas imágenes que grabas, ¿no? El caso es que y hubo un momento que hacía 4 vídeos semanales, o sea, 4 vídeos mensuales para asalto de mata,
y 4 vídeos mensuales para Viajeros sin Límite. En total eran 8. Tú sabes lo que eso supone, selección de... Porque tú lo grabas, pero yo soy el que lo monta, pues porque tengo un poco claro qué es lo que más quiero sacar, ¿no? Entonces, elige imágenes, móntalas, subtitúlalo, mete voz en off, escribe el post, súbelo al canal de YouTube, al canal de tal, al canal de cual. Bueno, total que no me daba la vida y íbamos juntos en el viaje que hicimos a Costa de Eje para grabar en el año 18. Me llamaron por teléfono que esa noche se iba a quedar el blog Viajeros sin Límite sin poder entrar porque iban a volcarlo todo. Y cuando llegamos a la península ya teníamos todo volcado y por culpa mía, que no especifiqué, a salto de mata había desaparecido. Entonces, bueno, pues a la gente que pedirles disculpas y que en viajerosinlimite.com y si no, si ponen desierto, Miguel Nonay, Argentina, Miguel Nonay, les va a llevar, igualmente les va a llevar cualquier ahí. Búsqueda que incluya cualquier destino en los que has estado con silla de ruedas. Eso es. Ahí perfectamente lo van a encontrar. Lo que sea con silla de ruedas va a aparecer también. Últimamente, hace unos años que nos copian otros, pero siempre suelen aparecer por debajo. No tengo amigos en Google. Alguien haremos algo bien y otros lo harán menos bien. En fin, bueno, el caso es que Viajeros sin Límite lo inauguramos, creo que a alguien le sonará, entre el año 10 y el año 11 se hicieron 2 campus party en España, fueron los 2 en Valencia, y tuve el honor en el año 10 de ir a presentar Viajeros sin Límite y luego en el año 11 fui como colaborador para ayudar a gente de la organización que me propusieron que fuera y para presentar a gente, pues ya me conocían otras personas, un poco para hacer de speaker, ¿no? Y bueno, pues en el año 10, ante un montón de asistentes que había de diferentes países y además muchísima gente que se conectó en streaming, presentamos viajerosinlimite.com con una charla de aproximadamente 3/4 de hora, porque ya me estaban llamando de charlas, hice muchas charlas en la Comunidad Valenciana, hice también en Girona, por Euskadi, aquí, en mi tierra he hecho menos, pero también he hecho, en las 5 villas, y bueno, pues poco a poco le fuimos dotando contenido a viajeros, y bueno, como dice el vídeo de presentación, cuando los destinos turísticos quieren divulgar su accesibilidad y belleza, me llaman a mí. Porque es un poco, ¿qué hacemos en Viajeros sin Límite? ¿Qué es lo que le puede hacer distinto a otros blogs, a otras webs que han ido saliendo, ¿no? Es muy típico en las guías de viaje decir una puerta de 90 centímetros, no, yo no voy a eso, me gusta ser visual, que la gente me vea y que digan, si ese matado entra por ahí, entro yo. Si este tío se sube al parapente, yo lo puedo hacer. Y explicamos perfectamente todos los pasos. ¿Sabes que fuimos? Yo me atrevería a decir los primeros en España que grabamos no aventura, sino turismo con GoPro, porque la GoPro se manejaba, incluso una marca anterior a la GoPro, que llevamos durante un año, año y medio, hasta que nos pasamos a la GoPro, porque se utilizaba pues eso, para hacer el bestia, para hacer surf, para hacer no sé qué, pero para que simplemente se viera bien de dónde vienes, por dónde vas y a dónde llegas con la silla de ruedas, se me ocurrió que lo mejor era una cámara que diera muchísimo angular, sin llegar a deformar, salvo que estuvieras muy cerca, ¿no? Porque para mí es importante que la gente sepa que podemos hacer parapente, pero que vea cómo subo al parapente, cómo subo a la cestita esa donde me meto, ¿no? O cómo me pongo el traje de buceo, o cómo me subo o me ayudan a subir a una moto de agua, para que también la gente se identifique y diga, ostras, a mí eso me va a doler. Hombre, pues yo eso no lo puedo hacer. Oye, sí que lo puedo hacer. Igual con los hoteles. O sea, no es enseñar una habitación y ya está, es enseñar una habitación con alguien dentro. Y por otra parte, yo por mucho que parezca, y es verdad que algo egocéntrico soy, pero no me gusta ser el protagonista de los vídeos. Al final lo soy porque soy yo, pero lo bueno que tiene la GoPro es que te minimiza frente al paisaje. Entonces es un paisaje, un entorno en donde yo tengo el privilegio y el honor de poder estar ahí y poder disfrutarlo y poder enseñarlo, ¿no? Pero ya no es estos primeros planos que hacen muchos bloggers que van con la Sony y dices, bueno, sí, tú me dices que estás en tal sitio, pero vete a saber si será o no será, ¿no? Y llega Eva, pero va a estar calladita y no va a pasar por aquí. Ya está.
Bueno, pues un poco es eso quizá lo que nos hace de distintivo con respecto a otras web, ya no solo de viajes accesibles, sino en general, ¿no? Sí. Y poco a poco hemos ido haciendo cosas. Empezábamos a subtitular en español, pues para la gente que tenía problemas de oído, pero luego dije, bueno, si sobre todo la gente que es más joven que yo, el inglés lo lleva bien, y subtitular en inglés en lugar de en español nos va a ayudar a salir, y de hecho en estadísticas se ve mucha gente que hasta de Pakistán o de, bueno, de Estados Unidos muchos, de otras zonas de Europa, que es verdad que pueden ser españoles que estén allí, Sí. o puede ser gente de habla inglesa que lo vean, ¿no? Los vídeos, tú sabes que suelen ser, intento siempre que sean divertidos, Sí. que haya alguna anécdota, que haya, sin buscarla, pero la encontramos. Grabas tanto que la encontramos, ¿no? Y es un poco eso, y le hemos ido dotando contenido, bueno, pues el canal de YouTube, luego el canal de Vimeo, porque es un poquito como más profesional, aunque realmente es muy caro al año, pero bueno, se compensa. Canales de fotos en Flickr, bien posicionado en redes sociales, que esa fue otra de las causas. Además no me daba la vida para sacar 8 vídeos mensuales, Sí. pero es que poco a poco en redes sociales, Viajeros sin Límite Claro. iba superando a Salto de Mata. Entonces al final dije, bueno, pues ya está, la secuela acaba con la original, ¿no? Se lo ha comido. Sí, Y ya sí. está. Y eso fue, bueno, luego sabes que hemos recibido, he tenido el honor de que me hayas acompañado en 2 de ellos, ¿no? Pues el gobierno de Croacia, Sí. que fuimos a Croacia, Ha sido premiado en varias ocasiones. y luego también aquí con los premios estos de Aragón en la red, Sí. de Heraldo de Aragón, ¿no? Que en ninguno de ellos ha sido necesario pedir limosna en redes sociales, que es algo que no aguanto. O sea, pedir limosna en redes sociales para que te voten, he tenido ocasiones y he dicho que no me gusta. No me gusta, entonces tampoco me gusta que me lo pidan. Esto ya todo el mundo que me conoce lo sabe, Sí, sí. pero por si acaso. No me gusta, no lo hago, por tanto no me gusta que me lo propongan. Y bueno, pues así hemos ido dentro del contexto de la sociedad limitada que habíamos creado en el año 92. Sí, sí. Y con ese capital social que nunca desembolsamos y al principio pues haciendo sacrificios, claro, de no cobrar. Yo tuve claro cuando montaba la empresa, porque había conocido muchas suspensiones de pagos, gente que pudiendo pagar no paga y tal, y yo siempre he dicho, yo dejo de cobrar, pero a los proveedores se les paga. Y de hecho, cuando alguna administración se retrasa mucho o algo, yo he pagado. Pues sabía que me lo iban a pagar, pero igual tardaban 6 meses. Yo ya, cuando ha hecho falta, yo lo he adelantado, ¿no? De la empresa. Y entonces, pues con esa vocación hemos ido pues bueno, emprendedores e innovadores, seguramente Muy sí. innovadores, creo yo. Probablemente ha sido muy sí. innovador. Yo, a ver, por añadir un poco más a todo lo que nos vas contando, por una parte, eso, ya fuiste innovador en Gremi Rapid, y yo creo que en ese ánimo tuyo de dar servicio, de aportar, por así decirlo, como decías también en el ámbito político y tal, creo que primero no te entendía muy bien cuando empezamos a grabar, cuando empecé a trabajar, que tú ya grababas tus cosas, llevas unos cuantos años haciéndolo, y empecé a trabajar contigo también, y todo ha sido dirección tuya. O sea, decir, mira, Javi, no, pero hazlo así, y la cámara, vamos a hacerlo con esta cámara por lo que decías, y esto así, y cualquier idea que te caía así de que bueno, que no habría gente que no le daría mucha importancia a tal. Yo me acuerdo que es una anécdota que a mí se me quedó, una anécdota que no tiene mucho interés en general, no, pero a mí se me quedó mucho. Y fue que estábamos mirando de los primeros gimbals, los primerísimos gimbals que se fabricaban y se vendían, y yo te lo envié un poco como curiosidad, el enlace de, fíjate qué cosa más curiosa y qué bien. Y no sé si 5 minutos después me mandaste un mensaje en plan, que lo he comprado, que Sí, creo que nos sí. va a venir genial. ¿Tú Que ves mañana me lo traen. Sí, que sí. me lo traen, que vamos, que esto, que lo veo que es una cosa que va a ir cojonuda para lo que grabamos y tal, y así todo un poco, decir, a ver, la ves y dices, esto va a mejorar, pues venga, adelante.
Sí, pero fíjate, lo que has dicho es muy importante. Me enviaste, o sea, es que el que me mantiene actualizado habitualmente eres tú. Yo si no estas cosas no las miraría. Y luego yo creo que lo único, no, la única dirección, porque a mí es que tu trabajo me parece tan sumamente importante, la forma que tienes en hacer los movimientos, que desgraciadamente no los utilizo al máximo como los puedes utilizar si lo montaras tú, ¿no? Pero yo lo único que quizá he hecho ha sido adaptar tu profesionalidad y tu técnica a alguien que va en silla de ruedas, pero nada más. A ver, realmente, o como todo, ¿no? Como cuando se hace cualquier cosa audiovisual, es trabajo en equipo, pero ya te digo, la dirección 100% siempre ha sido tuya y aparte, el tema de que yo tome los planos, etcétera, etcétera, tal, sí, pero yo veo que ahí destila siempre lo más descriptivo, porque a veces estoy haciendo alguna cosa que se me va la pinza, que digo yo, hago algún plano un poco exagerado, alguna cosa así y tal, y eso que dices, a ver, lo que tú destilas lo que le va a interesar al que de verdad ande buscando lo que busca ahí. Que a mí la frase me parece buenísima, la que tienes en el blog, la de la peor, ¿cómo es? Peor que una accesibilidad que no existe es la que no se conoce. Es la que no se conoce, me Sí, parece claro, redondísima porque esa frase. te has gastado una pasta Eso y es. si no lo cuentas, ¿quién va a saber que ese hotel está Eso es, adaptado? porque la mínima inversión que vas a hacer al final Claro. en adaptarlo y conseguir que llegue al público que tiene que llegar, la mínima inversión es la que puede hacer en la difusión. Y la máxima difusión hoy en día que le puede dar cualquiera es en Viajeros sin Límites, sin duda. De momento sí, estamos, Es así, la verdad que es así. incluso con la pandemia de por medio y tal, que hemos bajado mucho, pero han bajado todos, ¿no? Entonces, muy bien. Se ha ido un poco por ahí el tema Yo no quiero, de Javier, yo subir no quiero olvidarme de una cosa que además que está resultando súper útil, es que esa idea me la diste tú, que fue la de las guías de viaje. Me diste dos ideas muy No buenas. me acuerdo, si te soy sincero. Sí, en estas conversaciones que tenemos de refresco o de café. Durante los viajes. Durante los viajes. Sí. Y me acuerdo. In itinere, son la mayoría in itinere, es verdad, cuando son viajes largos sobre todo, ¿no? Sí, sí. Que hemos hecho últimamente unos cuantos largos. Y me acuerdo que me diste la idea de crear como una guía de viajes, yo le llamo guía de accesibilidad, en donde luego le fuimos dando forma, ¿no? En donde además del vídeo la gente pudiera bajárselo en PDF y además que pudiera acceder gratuitamente a esas guías. Solo se puede llegar a ellas gratuitamente, no hay una opción VIP, pero que se pudiera llegar a través de la suscripción al blog. Lo cual estaba muy bien porque era un poco reconocer el esfuerzo. No cuestan mucho, tú lo sabes, que la guía de accesibilidad, que además tiene una señalética que nos hicieron y es muy interesante porque eso lo puedes llevar en el móvil y además, si necesitas saber cómo es el hotel o cómo es la habitación del hotel al que quieres ir, simplemente lo tienes que buscar en el blog, que no es por nada, pero con la reforma que le hiciste, ha quedado que ya vamos camino de un año prácticamente o más, o algo más, y gusta mucho más, la gente lo ve muchísimo con más cómodo, más claridad, más limpio. O sea que no quería olvidarme de las guías de accesibilidad que pueden verlas perfectamente, simplemente se suscriben y luego, esto no lo debería decir, pero si se desuscriben, ahí lo tendrán igual. O sea, no quería que se me pasara porque está teniendo mucho éxito. Los destinos turísticos, últimamente hemos hecho un trabajo muy interesante, lo sabes, aquí en Zaragoza ciudad, y expresamente me pidieron si la podían usar y si la podían tener ellos en su web para ayudar a los turistas que puedan venir, ¿no? Pues sí, yo lo más interesante también, además, lo que la gente saca cuando entra en tu web, en Viajeros sin Límite, es eso, es romper esa dificultad mental de decir, ostras, esa incertidumbre de y si voy ahí, podré hacerlo, no podré hacerlo, estará como estará tal. Entonces decir, mira, aquí estoy yo pongo el cuerpo, yo pongo la experiencia y si yo lo hago, si tú lo haces, quiero decir, si lo consigues hacer tú y además te enseño, como tú dices, panorámicamente, claro,
que efectivamente esto está bien o esto está regular o vas a necesitar esto o etcétera, etcétera, pero todo disfrutándolo Javier, además porque es lo peor... que tú dices, tú eres viajero experiencial. Aquí... Sí, o sea, disfrutón. Eso es. Lo que viene a ser disfrutón. Eso es, sí. Y que además, yo lo sé, que eres muy sincero, que si hay alguna cosa que no está bien o lo que sea, no hay que profundizar en lo que no está bien, ¿vale? O en todo caso, no hay que hacer más, en fin, más mal de lo que esté mal, pero hay que poner en valor que quien vaya a disfrutar, disfrute. Eso es. Que quien vaya a hacer, que el que quiera tener una experiencia buena ahí la vaya a tener y de verdad pueda hacer lo que tú le estás enseñando ahí. Así es. Es un poco la filosofía que surgió en aquel 2009 con Asalto de Mata, sí, y que lógicamente heredó viajerosinlimite.com, y es que nosotros sufrimos en aquel viaje a Argentina, aquel primer viaje a Argentina, sufrimos desinformación. Sí. Y yo lo que no quería es que la gente volviera a sufrir desinformación, porque en muchas web todavía lo sufren. Te pone un hotel con habitaciones adaptadas, pero no te sacan fotos del hotel. Yo en mis guías de accesibilidad saco las fotos del hotel, además de que está en el vídeo, porque me parece importantísimo, porque puede haber alguien que se sienta cómodo en una bañera, pero a lo mejor el ángulo que tiene que hacer en la bañera dice, ostras, pues no puedo, tengo que buscar otra habitación. Entonces, al final... es un poco eso, ¿no? Y que en el peor de los casos, si no lo van a hacer, que les sirva de inspiración. O sea, a lo mejor, ostras, claro, es que este tiene movilidad para pasarse de la silla de ruedas a la moto de agua, pero yo no puedo. Pero mira, se me ocurre que podría ser. Yo siempre que hay alternativas, ya sabes que lo hago. Digo, mira, me paso yo solo, pero ahora lo hicimos con los cars en Alcañiz, en el circuito de Alcañiz, el car adaptado que tenían, ¿te acuerdas? Sí. Primero me subí yo solo y luego le dije, ahora vamos a salir del coche, que es igual que entrar, ayudándome. Y entonces entre dos personas te hacían. Entonces al final es como mínimo que inspires. Diga, ostras, me ha dado este tío una idea para hacer esto. Ya está, oye, no, lo voy a hacer. De los muchos emails que tú sabes que hemos estado recibiendo. Eso te iba a preguntar, sí. Bueno, hablo siempre del 19 porque el 20 fue una ruptura. En el 21 se ha recuperado algo y ahora en el 22 no vamos mal, pero todavía no están los niveles del 19, que fueron casi 20.000 los que recibí. Es una barbaridad, sí. Y la gente no se lo creerá, pero no había ninguno con críticas. Sí. Eran agradecimientos. Hubo uno, no el 19, fue otro año, una señora que me escribe que se iban de vacaciones a Asturias, que pocos días antes se rompió la pierna, le pusieron una fédula y que ya pensó que las vacaciones se le habían estropeado. Y que en Google buscó y que salieron mis vídeos. Y entonces, durante esa semana, recorrió lugares y hoteles que nosotros habíamos ido publicando de los diferentes trabajos que hemos hecho en Asturias. A mí eso me parece precioso. Un chico que vivía en Londres, que su abuelo era croata y que, claro, parece que está cerca, pero de Londres a Croacia hay bastante más que desde España. O sea, se ve más como algo exótico, ¿no? Y que creía que el país estaba muy mal, pero que se iba a conocer, quería ir a conocer la tierra de sus abuelos. Sus abuelos ya habían muerto, pero que quería ir. Y pues son cosas, ¿no? Alguien que ha ido, que me consta, bueno, uno de los patrocinadores de mis maquinarias que salen por ahí, el manillar eléctrico, etcétera, etcétera, se fue a Argentina porque vio mis vídeos de Argentina, los segundos, porque no hemos dicho que en 2012, ya con viajerosinlimite.com hecho como empresa, una agencia de viajes que se quería especializar y que hoy es puntera en turismo accesible, me propuso irnos a Argentina para diseñarles rutas que luego ellos han ido comercializando, ¿no? Bueno, pues con esos vídeos que hicimos ahí, más de 20, este chico que tiene la ortopedia en Valencia, Elías, me dijo, dice, yo he ido a Argentina inspirado por los vídeos que has publicado tú. O una chica que se fue con sus padres a Costa Rica porque vio que son mediocres, porque entonces yo no tenía ni puñetera idea, pero nada, los vídeos mal hechos y fotografías que tenemos del viaje que hicimos a Costa Rica, ¿no? Todo eso es por lo que realmente merece la pena, ¿no? Y me hace feliz, porque lo demás son estadísticas. Dice, bueno, sí, Google dice que tal, dice que cual, pero es verdad que hay gente de carne y hueso que me escribe, que me dice, que me pregunta, que... Entonces, eso al final
te hace ver que sí, que probablemente hay una cosa muy bonita y emotiva, ¿no? Y sobre todo importante y que ayuda. Al final es esa vocación de ayudar. Pues muy bien, Miguel. Oye, podríamos estarnos aquí toda la tarde tranquilamente, lo sé porque lo que decía, estos tiempos in itinere siempre se nos hacen mucho más cortos, sí, sí, con una buena conversación. Y se nos seguirán haciendo. Pero bueno, en algún momento hay que cortar y vamos a dejarlo aquí y quizá en otra ocasión pues te seguiré preguntando para que nos cuentes otros detalles y anécdotas, que nos hemos dejado muchísimas en el tintero. Muchas. Pero algún otro día yo creo que profundizaremos todavía. A tu disposición siempre, vale. Lo sabes. Muchísimas gracias. Gracias, Javier. Por abrirnos tu casa y hasta luego, Miguel. Gracias.